Bienvenidas a Hello Latinas, donde comienzan las nuevas historias. Aquí estamos redefiniendo el rol de la mujer latina en el mundo. Somos ambiciosas, soñadoras, disruptivas y doers. Cada semana te llevamos en un viaje emocionante lleno de historias inspiradoras y consejos prácticos. Desde emprendedoras exitosas hasta mujeres que han superado grandes desafíos. Compartimos experiencias reales que nos recuerdan algo. Somos poderosas e imparables. Porque aunque no todas somos iguales, todas tenemos sueños por alcanzar. En Hello Latinas construimos una comunidad donde nos apoyamos, crecemos y nos impulsamos. Prepárate para reír, reflexionar y comerte al mundo. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! Hello Latinas, bienvenidísimas a nuestro programa, un programa muy especial que tenemos el día de hoy porque hoy en nuestro programa de aniversario número 2 de nuestra comunidad, mi María. Felicitaciones, Cata, felicitaciones porque hemos logrado llevar este sueño a cabalidad, porque ha mutado, se ha transformado, nos hemos reinventado y nos hemos dado la posibilidad de ir evolucionando en estos 2 años, así que felicitaciones a toda la comunidad de Hello Latinas y sobre todo felicitaciones a todas las mujeres latinas que seguimos abriendo caminos en este país. Es cierto, mi querida María, felicitaciones a ti también por este trabajo tan maravilloso, por este equipo maravilloso que hacemos. Óyeme, y es que hoy tenemos doble emoción porque además de este programa de aniversario, la invitada que tenemos a continuación es una invitada que manifestamos desde antes de que iniciara nuestro programa de televisión. La teníamos ahí en la mira, le habíamos escrito y de repente el universo conspiró para que eso sucediera. Conspiró para que sucediera, estábamos en un evento, nos montamos en un ascensor y ¡tan! Ahí estaba. Hablamos con ella y hoy tenemos... Y aprovechar las oportunidades. Así es, y hoy tenemos a esta gran invitada. Ella es un ícono de la televisión venezolana, es una figura destacada conduciendo programas como Ni tan tarde, Latino American Idol, entre otras. Es la creadora de un podcast absolutamente exitoso titulado En Defensa Propia, que entrevista a mujeres sobre procesos de reinvención, crecimiento personal, convirtiéndose en uno de los referentes de este ámbito a nivel latinoamericano. También protagoniza la obra Puras Cosas Maravillosas, que le ha dado la vuelta al mundo. Le damos la bienvenida a una persona que nos demuestra la resiliencia, la reinvención y también la buena actitud siempre. ¡Erika de la Vega! ¡Bienvenidísima! Gracias de verdad por recibirme y de verdad que bueno, con ganas de conversar con ustedes hace ya tiempo. Hace ya tiempo, entonces sí que pónganse cómodos, pongámonos cómodas nosotras también, porque arrancamos con esta entrevista soñada, no en vano, es nuestra entrevista oficial de aniversario. Hoy estamos de celebración y además llevamos manifestándolo desde el primer día. Así que entramos con los temas que te apasionan, con uno de los temas que yo creo que te has vuelto una banderada en los últimos años, y es la reinvención. Pero mi primera pregunta para ti, básicamente, después de todo lo que has escuchado, después de todo lo que has vivido, para ti, ¿cuál es la definición de reinvención? Ay, volver a ti. Es así de sencillo. Después de tanto preguntar y tanto buscar, porque bueno, sigo de alguna manera buscando, soy todavía curiosa. Creo que es un proceso que en el momento que lo comienza es interminable. Por un momento yo pensé, este tema se va a acabar en algún momento y yo voy a tener que empezar a hablar de otra cosa en el podcast, pero no. O sea, la verdad que es un ticket sin regreso, como digo yo. Yo creo que sí es volver a ti porque he entendido a lo largo del tiempo, después de 300 entrevistas, 6 años de podcast, que hemos olvidado un poco quiénes somos y de dónde venimos, y no nos reconocemos como estos seres humanos brillantes, con un potencial increíble, con todo a favor. Lo que pasa es que, claro, nos empezamos a crear historias desde pequeños y estamos aprendiendo a cómo nos relacionamos, con la vida, con los demás, cómo buscamos oportunidades, amor y todo. Entonces, bueno, uno va aprendiendo, ¿no?, a cómo apagar ciertas luces para ser aceptado, para pertenecer en grupo. Imagínate en un proceso migratorio cuántas cosas tú dejas de ser para poder encajar, para qué es lo que uno cree. Y sí, uno se va desconectando de uno mismo y uno cree que tiene una falla, uno cree que tiene un error, uno cree que algo está mal conmigo, y realmente no, nada está mal. Lo que pasa es que se nos olvida confiar en nosotros mismos, vernos, reconocernos y saber que tenemos una fortaleza y un talento y mucho que dar para el mundo. Lo que pasa es que estamos en una conversación que, si no estamos bien acompañados, si no tenemos herramientas, es una conversación que se convierte en una gritadera interna donde estamos todo el tiempo señalándonos lo que no estamos haciendo bien, nos estamos dando esos latigazos y eso no nos deja ver esa nube de insultos y de señalamientos y de juicios, no nos deja ver realmente lo que podemos dar y comienzas a defenderte de la vida, como me pasó a mí.
donde estuve todo el tiempo defendiéndome una vida que me estaba atacando de manera imaginaria, hasta que poco a poco fui entendiendo que no, que la que tenía todo este lío era yo sola. Y cuando yo empecé a hablar de esto en el podcast, no me di cuenta que no era la única mujer que estaba pasando por eso. Y entonces por ahí comenzó como un segundo propósito de vida en mi vida profesional, porque digamos que sigo comunicando, Sí, pero desde otro lugar, con un propósito distinto. Como el propósito es darte cuenta que tu enemigo está dentro o entre tus dos orejas, que es tu mente. Sí, que es un poco larga la respuesta, discúlpame. Pero es que no es fácil definir lo de la sí, no es reinvención. fácil. Yo te escuchaba decir una vez como, a veces pensamos que reinventarnos es cambiar trabajo o Sí. cambiarnos el color de pelo o irnos de otro país. demasiado exótico. O sea, y es algo tan sencillo Como de repente más profundo. convertirte en mamá o divorciarte o un diagnóstico de una enfermedad, donde ya ahí, o sea, cuando tienes esos eventos en tu vida, la obligación es cambiar algo de ti, porque es imposible seguir viviendo igual cuando todo afuera está cambiando. Y para que la vida realmente sea suave, lo que tiene que cambiar no es el afuera, sino en lo de adentro. Total. Sí, lo que pasa es que, claro, te estoy contando esto después de eso, de mucho trabajo interno, de mucho hablar con psicólogos, coaches, entender herramientas, porque no lo sabía, yo no sé, creo que estábamos como en un momento del mundo que teníamos otra conciencia, ¿puede ser? Muy Sí, cierto. yo quiero justamente remontarme a ese momento. Yo creo que a partir de la pandemia, creo que ha habido un despertar colectivo muy grande sobre todo de saber dónde están las prioridades, qué realmente es el éxito, que mucho tiempo creímos que el éxito era algo que de pronto ya no creemos que es. Pero remontándonos a esos 6 años pasados, que era antes de la pandemia, ¿cómo llegaste a ese momento de reinvención? Porque uno siempre oye, perdón, que la persona llega a una reinvención cuando pasó por una Derrota, crisis sí. terrible, cuando hay un momento donde uno dice es que no puedo más. Yo fue un poco así. Yo también siento que las reinvenciones la mayoría de las veces son forzadas. Nadie se levanta un día y dice, Ay, no, quiero cambiar Estoy tan cosas feliz con dentro todo, de pero mí. quiero cambiar. Exacto. Sí, son forzadas. Yo por un momento pensé que mi proceso migratorio, obviamente, pero no fue inmediato, porque como mujeres trabajadoras que somos, cuando uno emigra, yo sentía que yo llegaba a este país a comérmelo completo. Imagínate, yo venía de también muchos años de carrera, todo lo demás, y no me va a ganar, a mí no me va a pasar lo que le pasa mucho. Y bueno, fíjate que sí quizás me pasó, pero dándome cuenta de otras cosas. Es decir, yo sí llegué con oportunidades pequeñitas, otras más o menos, en la televisión de acá, en un canal maravilloso, muchas oportunidades. Y el problema no fue la oportunidad, el problema fue que lo que estaba haciendo ya no me hacía feliz. Y ahí fue que me descoloqué, porque yo no sabía hacer más nada sino hablar, comunicar, producir, y esos son años de entrenamiento, como digo yo. Y cuando eso ya no me empezó a hacer feliz, como que ahí fue que comenzó el cuestionamiento de ¿por qué me está pasando esto? Era como una traición a mí misma. Esto que tanto amo ya no me gusta. Y si no hago esto, ¿qué puedo hacer si yo no sé hacer más nada? Y si yo no hago lo que supuestamente soy, que es ser comunicadora, presentadora de televisión, locutora, todas esas etiquetas que me definían, si yo no lo estoy haciendo, entonces ¿quién soy? Entonces ahí fue que me di cuenta que no tenía respuestas y que entonces me sentía como una persona vacía, fatua, superficial, ¿sabes? Como, ¿quién soy? Porque pasa mucho, no sé si a ustedes les pasó, pero yo recuerdo que cuando salí a Miami yo conocía gente nueva que te presentaban. Yo voluntariamente dejé la televisión porque no era feliz, voy a hacer mis propios proyectos. Yo seguí haciendo stand-up comedy, teatro, como proyectos más pequeños que para mí no era éxito, sino las circunstancias. Y bueno, fui aprendiendo que el éxito va cambiando de forma también, ¿no? Así es. Y es dependiendo de cómo tú te sientas con lo que haces. Y entonces, bueno, para echarte el cuento, lo que me pasaba con la gente que yo conocí aquí en Miami, como que me decían, ay, mucho gusto y tal, y ay, ¿tú qué haces? Ay, yo soy, no sé, presentadora, comediante, locutora. ¿Y dónde te podemos ver? Bueno, en ningún lado, porque ya no estoy en la televisión y ya no estoy en la radio. Entonces era como súper frustrante. Llegaba un momento que yo decía, no quiero conocer a más gente, porque no tenían dónde verme, al menos que yo le dijera, mira, en YouTube hay como que una sección, es un programa, porque además yo me mudé aquí en el 2013.
Yo me acuerdo que yo empecé Instagram en el 2012, o sea, son 13 años atrás, ¿no? Correcto. No es como ahorita, que, ay, mira mi podcast, búscalo en Apple Music, búscalo aquí, ponlo en YouTube, o sea, no, eso no existía. Entonces, ahí comenzó mi camino, como que me empecé a dar cuenta que no estaba ni feliz en el trabajo que hacía, ni feliz tampoco en mi parte profesional, no sabía cómo vivir una vida tranquila, fácil, en paz, que me diera alegría si no fuera a través de mi trabajo. Entonces, bueno, pero no sé, yo soy mamá, o sea, yo tenía muchas otras cosas que me definieran, pero no me reconocía en ellas. Entonces, bueno, comencé la búsqueda básico en terapia psicológica, básico 1, y ahí fue que como que entendí que yo misma no me daba mi propio valor. Yo decía que todo lo que yo había hecho en mi vida ya lo podía hacer cualquiera, porque realmente mi carrera se hizo humo. Entonces, ¿de qué vale haber tenido todos esos años de carrera y todos esos logros y todos esos diplomas que me traje y unas medallas y unos trofeos y unos premios que me gané, si no significan nada, ya no tienen ningún tipo de valor y yo ni siquiera le doy el valor? Entonces era como que hay una frase que la acabo de recordar que es: yo no caí en una depresión. Mi psicólogo dice que tuve síntomas de depresión, pero era como tener muchos premios, pero poco estantes, o no tener estantes donde colocarlos, los estantes de una biblioteca. Entonces, bueno, yo tengo que buscarle un significado a la vida, a lo que yo soy. Comencé con terapia y empecé a sentirme un poquito mejor. Entendí que sí había otra manera de vivir, pero no sabía cuál era. Y entendí que me tenía que reinventar, cosa que me da una rabia esa palabra porque, oye, yo no sé ustedes, niñas, pero yo pasé 20 años inventándome. Toda la vida adulta, de los 20 hasta los 30 y pico, 40 años inventándome. Como para empezar desde Pero otra vez, ole, qué vaina. ¿Pero quién inventó eso? No, ¿cómo puede ser? Sí. Entonces, sí, yo estaba muy enemistada con esa palabra y no entendía el proceso. Realmente era desconocimiento también. Y entonces empecé a entenderlo en terapia, y cuando uno comienza a sentirse un poquito mejor emocionalmente, las ideas vuelven. Entonces comencé a tener nuevas ideas y comencé a ver que no todo estaba perdido y que mi vida no iba a terminar en un teatro, en un bar de mala muerte haciendo stand-up, sino que podía seguir haciendo cosas luminosas que no precisamente dependieran de un canal de televisión, de un público que te diera rating, sino que pudiera hacer cosas que realmente... Porque ¿qué pasaba? Tú hacías televisión, yo la televisión que hacía en Latinoamérica y en Venezuela era muy distinta a la que yo hacía acá. Entonces, nada de lo que yo decía tenía sentido para mí, ni me interesaba, ni nada. Entonces, como que no le había sentido, propósito, objetivo. Entonces, mi idea era cómo yo, primero, me consigo quién soy. Segundo, cómo hay un nuevo propósito y cómo lo comunico. ¿Cómo lo hago? Porque, ¿qué puedo hacer con esto? Y estando en Estados Unidos, ya teníamos la industria del podcast en inglés muy desarrollada. Para el año... desarrollada porque tú fuiste una Sí. pionera en temas latino. Sí, pero vos, fue porque mujer. no había más nada. No había más nada. Y es que yo quiero que justamente hablemos de En Defensa Propia después de estos comerciales, porque yo creo que hay tanto por preguntarte, no solamente a nivel personal, sino también profesional, de esta plataforma que le ha cambiado la vida a ti y le ha cambiado la vida a muchísimas personas, así que ya regresamos. ¿Antojo de un delicioso pan de bono o un palito de queso? No busques más, ahora puedes encontrarlos en tu 7-Eleven más cercano, recién horneados y listos para disfrutar. No te lo pierdas. Y continuamos con esta invitada de lujo, Mari. Yo te debo confesar que paralelo, ya llevo un tiempito aquí en Estados Unidos. Uno de mis acompañantes fieles Era En Defensa Propia. Ay, no era y sigue digas. siendo qué- de Defensa Propia. Te qué lo tengo que emoción. decir legítimamente. Ay, qué O sea, yo creo que belleza. yo me he escuchado desde el capítulo 1. Ay, qué belleza. Por eso es que Qué tengo linda. tantas preguntas para ti. Gracias por compartirlo. Una de las cosas que más me gusta es el nombre, porque todo el tiempo estamos defendiéndonos de nosotros mismos. Sí. Es un tema como que yo no sé si se para en algún momento de la vida, si eso tiene alguna respuesta. 300 entrevistas. Más de 300 Más ya. de 300 entrevistas.
¿Qué es lo que más has aprendido con estas invitadas y invitados maravillosos que has tenido ahí? La mayoría de las invitadas son mujeres, Sí. porque así empezó. Y he comenzado a integrar la conversación con los hombres porque siento que tiene que haber ahí una reconciliación. No muchos, pero uno que otro. Una reconstrucción de la relación de hombres y mujeres. Y quiero aportar a esa reconstrucción. A mí lo que me impresiona es que ninguna mujer es igual. Eso es impresionante, eso que nos dicen, es que todas las mujeres son iguales. A mí me parece eso tan injusto, porque todas tienen un mundo interior tan único e irrepetible. Mira que se me aguan hasta los ojos, porque tiene cada uno una manera de ver la vida tan distinto. Y además, sí, con muchas similitudes, ¿no? Obviamente, pero, y te lo digo por esto. Yo en todos los episodios le pregunto a las invitadas que me den 3 tips para reinventarse. Sí. Tengo más, si son 300 invitadas, hay más de 700 tips para reinventarse. Y ninguno es igual. Wow. Ninguno es igual. Ay, uno puede ser uno parecido a otro, pero cada una habla desde su experiencia, desde su dolor, desde sus aprendizajes, desde sus heridas, y cada quien da ese consejo desde esa, su experiencia de vida. Y yo creo que para mí esa es una de las grandes conclusiones que yo he podido sacar de En Defensa Propia. Segundo, que el proceso de reinvención no se acaba. Y que de verdad nosotros olvidamos quiénes somos realmente y tenemos que volver a nosotras mismas. ¿Cómo? Hay cientos de herramientas para hacerlo. La que más resuene contigo, comienzas por un lugar, vas por el otro, unas cosas resuenan contigo en algún momento de tu vida, hay otras que no. No es ningún proceso de reinvención, es igual, todo puede ser diferente a tu manera. Y esto de En Defensa Propia, como que a los 3 años En Defensa Propia sí empezaron a decirme, Erika, tú vas a tener que cambiarle el nombre porque ya tú no te estás defendiendo, ya tú entendiste que no se trata de defenderse porque nadie te está atacando. Y dije, bueno, de repente lo tacho, ¿sabes? Le pongo como una X al nombre y, no sé, le hago algo. Y después lo pensé y dije, no, yo lo voy a dejar así porque nos tenemos que recordar cómo veníamos viviendo la vida, Sí. defendiéndonos en un mundo también que fue diseñado por el hombre y donde buscamos el éxito como el hombre lo diseñó, apartándonos de nuestra feminidad. Pero esto no es un discurso feminista ni nada, esto fue cómo lo aprendimos y cómo eso hizo que nos separáramos de lo femenino y que nos convirtiéramos en unos jefes de nuestro trabajo, en unas workaholics, en luchar contra dragones y demonios para llegar a la cima. Y cuando llegamos a la cima, sea cual sea la cima, Exacto. pues nos veíamos ahí vacías, tristes, solas, porque estábamos sin tribu, sin amigas que te acompañaran a ese lugar, solas sentadas en una mesa alrededor de puros hombres defendiendo un solo lugar, que bueno, gracias a Dios existieron esas mujeres, porque esas mujeres nos abrieron el camino. Absolutamente. ¿No? Y hoy en día somos más mujeres en la mesa, pero sí creo que hay una conciencia de regresar a nuestra feminidad sin pedir excusas, sin pedir permiso, sin decirlo en voz bajita, sino esto es así. Así es. Y mira que nuestra vida es complicada y tratamos de hacerla ver fácil, pero estamos todo el tiempo en una corredera, en querer alcanzar nuestros metas, estar preparadas, también disfrutar, ser independientes. Cónchale, y es una carrera. Fue cosas que en un momento uno... Correcto, y entonces vamos a vivirla con lo que es o como somos realmente. Esa también puede ser, bueno, son muchas conclusiones del podcast y sigo aprendiendo porque lo sigo haciendo, porque sigo estando curiosa, porque sigo buscando esa conversación que pueda ayudar a alguien en un momento dado de verse reflejada y decir, ay, no estoy sola y puedo cambiar mi vida, puedo estar mejor como estoy ahora, puedo buscar ayuda, que será otra cosa. Buscar ayuda para nosotras antes. En nuestra generación era como el que está loco, el que algo le pasó. Es que ni siquiera había posibilidad de hablar de la vulnerabilidad. Correcto. Que yo creo que ese término que tú has usado de reinvención es un término sinónimo de sanación. Solamente que la gente no quiere hablar de sanación, pues porque de pronto hay lástima detrás. Pero realmente una reinvención implica todo eso. De tus invitadas,
¿cuál ha sido como esa entrevista que te ha impactado mucho, esa historia que Te ha tocado heridas. te ha tocado heridas de pronto? Sí. Mira, Alejandra Llamas es una mujer que todos los años converso con ella. porque ¿Comienzas siempre- año con ella o cierras? Todos los años Sí, comienzo sí. con ella. Y por tantas veces venir al podcast, ella va capa tras capa, más adentro, más adentro. Y ella ha sido una mujer que a mí me ha ayudado a ver la vida con mayor facilidad, con amabilidad. Además, es un ejemplo, ella es un ejemplo de ese tipo de vida que me ha hecho ver, o nos ha hecho ver a muchas que utilizan el podcast como herramienta para su propia reinvención, que es eso, ¿no? Que la guerra la llevamos dentro de uno y que es un trabajo que uno tiene que hacer con tu lenguaje, con cuestionarte realmente esas verdades que tú crees verdades y no son, con esas creencias que son realmente, como bien las conocemos, estas creencias limitantes que nos dejan estancadas. Entonces ella sí me ha ayudado como a desmenuzar esas estructuras que yo creo que son unas estructuras tan sólidas y realmente no lo son. O sea, y yo por eso la nombro siempre de primera, pero una mujer que me encanta conversar, porque he conversado 2 veces con ella, Isabel Allende, porque tiene una fascinación por la vida. Una mujer hoy debe tener hoy en día 84 años, y tiene una fascinación por la vida y también, por más gloria que tenga, mucha humildad. Y me gustó haber hablado con ella, siendo ella una de las mujeres del movimiento feminista rudo, puro y duro, decir que todavía falta mucho por hacer, que sí hemos avanzado, pero falta mucho por hacer. Y verla de ese lugar de que la vida sigue siendo hermosa y todavía queda mucho por hacer. Con 82 años le digo, pero Isabel, ¿no estás cansada? No, que cansada va a estar. Entonces, como que eso me daba como un respiro para seguir haciendo, porque no es hasta un punto, ¿no? Que tenemos que crear y, ay, no, ya estoy cansada ya, entonces no. Uno siempre tiene que ser curioso, creativo, para seguir creando su vida. Pero bueno, hay muchas otras invitadas. A ver, ¿qué te puedo decir? Isabela Santo Domingo, que es paisana de ustedes, fue mi primera invitada. Isabel y yo hemos podido desarrollar una amistad a lo largo de los años, porque esa es otra cosa. A mí, el podcast me ha ayudado a reconciliarme con esa amistad femenina que cuando era chiquita sufrí muchísimo. No, y que además socialmente nos lo ponían como las mujeres no son amigas. Exactamente. Y nos creímos el cuento en algún momento. Y también y también hemos aprendido a ser amigas. También Claro. creo. Amén. Porque sí, también, bueno, el miedo a la competencia, la atención del hombre, quien no me la quitas tú, ni el puesto y tal. Y hemos aprendido con el tiempo, y creo que también nos falta mucho por aprender, pero estamos por buen camino y creo que hoy en día somos mucho mejor amigas que antes, ¿no? Totalmente. ¿No crees? Sí. Yo estoy mucho más abierta a hacerlo y no a condenar relaciones. Como te digo, Isabel Santo Domingo, hemos podido desarrollar una amistad hermosa, igual que Amalia Andrade, que también conocí hace muchos años, escritora colombiana, que también admiro mucho y quiero mucho. Entonces, a lo largo del tiempo he podido desarrollar estas amistades con mujeres que jamás en mi vida pensé que iba a poder hacer y respetar y admirar al mismo tiempo y podérselo decir y aplaudirla donde quiera que esté y acompañarla si puedo estar. Yo jamás pensé poder hacer eso. Entonces, bueno, y no quería que se me fuera, ahorita estaba buscando en mi mente porque dije, se lo voy a decir y se me pasó. Es que una de las grandes enseñanzas del podcast es el permiso para cambiar. Porque antes pensábamos que el cambio era como algo, cambió. ¿Fracasaste? Sí, no les el plan. Yo lo decía, yo juzgaba a la gente así y pensaba que me iban a juzgar a mí y quería esconderlo y tal. Pero el podcast me ha demostrado que el cambio es eso, y sé que suena trillado y que Pablo Coelho nos lo dijo hace miles de años y no lo entendimos en El Alquimista, pero es verdad, o sea, y más en el mundo que vivimos hoy, el cambio es lo que es. Y si no nos adaptamos con una sonrisa, con una mente abierta, porque la otra tenemos que salir de esa mente rígida que yo soy así, se la calan, o así es mi vida y se la calan. No, qué divino poder cambiar. Sí. ¿Sabes? Como que abrir las posibilidades de ir cambiando de vida, o sea, no quedarte en el yo nunca he hecho eso ni tampoco lo voy a hacer, sino, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no juntas
¿por qué no haces una plataforma para mujeres como ustedes lo hacen? ¿Por qué, no sé, incluya a más gente? Y dejarse también llevar un poco por la vida, porque esos son otros aprendizajes que he venido acumulando por diagnósticos que he tenido, que todos han salido bien, gracias a Dios, pero que también la vida te va guiando. Es cierto. Y es que después de comerciales quiero hablar justamente de eso, que fue un punto importante en tu vida, Sí, que sí viviste fue, hace claro. un tiempo, y más cuando uno es mamá, la cosa cambia completamente. Sí. Así que no se despeguen, que ya regresamos. ¿Antojo de un delicioso pan de bono o un palito de queso? No busques más, ahora puedes encontrarlos en tu 7-Eleven más cercano, recién horneados y listos para disfrutar. No te lo pierdas. Y esa entrevista que desde llamar, yo siento que se nos queda corta. ¿Será que hay posibilidad como de tener 3 Perdón. capítulos más con esta mujer? Creo Otra vez. que estamos hablando rápido. Por favor, avanzar con todo. Yo quiero preguntarte sobre un episodio en tu vida, pues muy transformador, porque además tú ya tenías consolidado el podcast en un punto ya muy relevante. Entonces como que uno dice, check, profesionalmente le demostró a todo el mundo, a ella misma, que se podía reinventar, que podía transformar la vida de millones de personas, donde todo siendo yo en tu vida estaba bastante equilibrado. Sí. Y de repente te llegó un diagnóstico Loquísimo. loquísimo, Sí. miedoso. Tú que eres todo para tu hijo, y te dicen que tienes un tumor en la cabeza. Qué locura. ¡Qué locura! No, yo no me ¿Cómo lo viviste creí, eso? no me lo creí, pero con mucha calma, como que... O sea, te sirvió Además, todo como lo que vas a aprender. ¿Cuáles son los...? Sí, ahí es donde tú ves, es que la vida te va preparando para lo próximo. Lo que pasa es que no sabemos si lo próximo es tan desafiante como un tumor en la cabeza o es algo más relajadito. Y ahí sí, todas las herramientas, todas las coaches, todos los contactos habidos y por haber que me pudieran ayudar para ver esto con la aceptación que requería, pero a la misma vez con la firmeza que necesitaba verlo y la cabeza fría. Y una cosa muy bonita que pude corroborar y ver, y que lo repito mucho, es qué buen momento fue ese, el de que me dijera que tenía un meningioma en la cabeza, que son tumores, por lo general tumores benignos en la cabeza, pero tenía un tamaño que venía creciendo y que podía en muy corto plazo como comprometerme funciones en mi cuerpo, o sea que se descubrió a tiempo por un golpe en la rodilla que me di, por cierto. Pero si no hubiera sido por el golpe en la rodilla, no me hubiera descubierto lo de la cabeza porque no tenía ningún síntoma. Por eso es que en el corte anterior te decía que hay que dejarse llevar un poco por la vida, porque uno no está en control 100%. Hay una magia, hay algo que nos sostiene y me gusta pensar que es así. Entonces, que a tiempo fue ese diagnóstico justo cuando ya yo sabía ser mi mejor acompañante. Cuando ya yo calmé a la enemiga dentro de mi cabeza. Ay, me encanta. Pues Erika, querida, gracias por acompañarnos en este programa. De Gracias verdad, a para nosotros ustedes. ha sido un honor. Y yo quiero cerrar esta entrevista contigo como tú cierras tus entrevistas con tus invitadas, y cuáles son esos 3 tips para reinventarse en la vida. Bueno, sabes que yo siempre los cambio. Ya que vengo como estamos hablando de estas cosas, yo creo que lo primero es estar muy pendiente de no apagar tu propia luz. No tienes que apagar nada de ti con tal de encajar o pertenecer a un grupo. Yo sé que esas son cosas que aprendimos para sobrevivir, porque es sobrevivencia, pero no tienes que apagar nada para pertenecer. Si tienes que apagar cosas de ti para pertenecer a un grupo o para estar dentro de una pareja, no es ahí, porque estoy completamente segura que eres un ser de luz con mucho que aportar y no mereces que nadie te haga sentir inadecuada. Esa es la primera. Segundo, entender que no tiene nada de malo cambiar, como vengo yo hablando en esta conversación. Cambiar es maravilloso, te abre las posibilidades a tener una vida, sí, diferente, pero puede ser mucho mejor. Y segundo, yo diría que un tip muy importante para reinventarse es abrir la mente. Abrir la mente, dejar esa mente rígida, esa mente de así se hacen las cosas, a aprender a hacerlas diferentes, a hacer eso flexible, a dejar que te lleve un poco el viento. La vida no está escrita con una tinta intachable, la vida se puede borrar un poquito, volver a escribir, tener esas hojas en blanco, pasar las páginas y tener esa flexibilidad hace la vida mucho más fácil.
Maravillosa. Gracias por acompañarnos en este episodio Gracias a que es ustedes. tan importante para nosotras, tan Qué emotivo. bellas. Por muchos años más. Así Muchas es. gracias a ti, Así es. Gerard. Así es. Y ustedes conectadísimos que ya regresamos con el cierre de este episodio.